Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo tutorial donde vamos a pintar unas flores preciosas y muy originales. Lo primero que he hecho es preparar el fondo. Estoy utilizando pinturas acrílicas de Deco Art americana y para el fondo he mezclado un color rosa, pétalo rosa, con un verde ácido, un manzana agria. He mezclado los dos colores hasta conseguir que se integren perfectamente. Y ahora voy a empezar a pintar los pétalos utilizando tres colores: fucsia real, amarillo brillante y blanco de titani. Con un pincel plano y utilizándolo de forma lateral voy a pintar cada uno de los pétalos y todos ellos van a tener un tono diferente. Voy cargando el pincel siempre con los colores en diferente orden para que los pétalos tengan un colorido muy divertido. Estas flores tienen varias capas de pétalos. Las primeras capas las vamos a hacer más profundas, con el color más oscuro. Y a medida que vamos saliendo hacia afuera y vamos haciendo diferentes capas, la última, vamos a añadir más blanco en el pincel para que sobresalga sobre las anteriores. Utilizo un chocolate oscuro para empezar a marcar el centro de las flores. También le voy a añadir un coral, que es un naranja clarito, y un poco de amarillo para darles cierto volumen. Voy a empezar a utilizar los colores verdes. En principio utilizo un verde oscuro y un pincel muy fino para empezar a marcar los tallos de las flores. Voy a añadir también un verde claro, un verde más luminoso, y voy a hacer una mezcla en el mismo pincel para empezar a pintar las hojas. En el pincel cargo los dos tonos de verdes y así con un solo trazo voy a hacer las hojas más pequeñitas que van en los tallos de las flores. A la mezcla de los dos tonos verdes voy a añadir un poco de amarillo y un poquito de blanco para empezar a hacer unas hojas diferentes y más grandes. Estas hojas son muy fáciles de hacer. Vamos a utilizar un pincel plano y lo vamos a utilizar de lado. Ponemos el pincel sobre el lienzo.
suavemente, solo apoyando la punta del pincel. Después, a medida que nos deslizamos, presionamos el pincel hacia abajo arrastrando la pintura y después volvemos a levantar el pincel y nos van a quedar las hojas súper bonitas y súper sencillas. Voy a empezar a pintar unas cuantas hojas anchas que salen de la parte de abajo y voy a hacer la misma técnica que he hecho antes con las hojas anteriores. Voy a deslizar el pincel, primero muy suave, presiono, arrastro y luego vuelvo a levantar. Cada una de estas hojas va a tener un tono diferente. Voy a ir mezclando los verdes, el amarillo, un poquito de blanco, para que todas ellas sean de diferente tonalidad y unas resalten sobre otras. En algunas también voy a añadir un poquito de marrón oscuro, marrón chocolate con leche, para darles alguna profundidad. Lo importante en este paso es que todas las hojas tengan diferentes tonalidades para que nuestro cuadro gane en riqueza visual y no se confunda una hoja con otra. En la parte superior sobre las flores también nos salen algunas hojas, pero estas hojas van a ser más claras porque la incidencia de la luz del sol es mayor, así que el color que vamos a utilizar en la parte superior va a ser mucho más claro, o sea que vamos a utilizar más blanco. Y una vez hemos acabado de pintar las hojas, sobre esas hojas vamos a hacer alguna flor más, porque están más adelantadas a las hojas y así vamos a conseguir una riqueza mucho más natural, mucho más realista en nuestro cuadro, aunque es un cuadro un poco de fantasía, divertido, lleno de color, en fin, es un cuadro que me ha salido así espontáneo y me parece que ha quedado verdaderamente precioso. Ya veréis el resultado, como os va a gustar un montón. Voy a pintar unas pequeñas florecillas en color rosa por la parte de abajo, mezcladas entre las hojas grandes y las flores. Voy a coger un pincel muy chiquitito y van a ser unas flores súper fáciles de hacer. Unos cuantos pétalos, mezclando el rosa con el amarillo y un poquito de blanco. Puntito amarillo en el centro de las flores para que resalten, y también vamos a marcar el tallo de estas flores pues con un pincel muy fino y va a ser un tallo diminuto. Es importante que estos pequeños detalles los tengamos en cuenta para que al acabar nuestro cuadro quede precioso. Y cuando he acabado de hacer las flores voy a arreglar un poquito el fondo por la parte superior. Le voy a dar un poco más de claridad utilizando los mismos colores que he utilizado antes, el rosa y el verde, pero le añado un poco de blanco y voy mezclando los colores entre sí para integrarlos y darle un punto de profundidad y también, ¿por qué no?, un poco de fantasía.
Quiero que los pétalos de las flores grandes se distingan uno de otro, así que utilizo un pincel muy fino y un poco de pintura blanca. La pintura blanca la he diluido con un poquito de agua para conseguir que el pincel se deslice muy suavemente y conseguir hacer las líneas muy finas. Añado unos puntitos blancos en la parte superior del centro de las flores, en las grandes, pero también en las pequeñas. Esas pequeñas florecitas que he pintado en color rosa, voy a pintar uno de los lados también con unos puntitos blancos muy pequeñitos y va a darle un toque precioso a las flores para que queden pues divinas. Añado unos cuantos pétalos en la parte superior. Bueno, también le voy a añadir unos cuantos en la parte inferior. Voy a utilizar tres colores, el coral, el rosa claro y el blanco. Y voy haciendo pétalos cargando el pincel con diferente intensidad de cada uno de los colores para que cada uno de ellos tenga una tonalidad un poco diferente. Por cierto, debajo del vídeo en la caja de información os dejo la referencia de todos los colores que estoy utilizando. No tenemos que olvidarnos de unir cada uno de los pétalos con la hoja central y para ello utilizo un pincel muy fino y un poco de color verde. Ya que estoy pintando un trocito de campo, un trocito de una pradera, pues no podía faltar una pequeña abejita que está polinizando las flores. Voy a utilizar negro y amarillo y ya veréis qué sencillo va a ser pintarla. Primero utilizamos el negro y hacemos tres marcas, pues eso, un poco redondeadas, un poco inclinadas para que no se vea completamente plana nuestra abeja. En el centro de las marcas negras vamos a poner un poquito de amarillo. Cuando hemos colocado el amarillo vamos a rebajar el amarillo con un poquito de blanco y le vamos a dar un poquito de claridad en la parte de abajo, mezclándolo, integrándolo con el color amarillo. Y en la parte superior vamos a mezclar un poquito de color coral, con el amarillo y vamos a integrarlo también con el amarillo. Estoy pintando todo el tiempo con la pintura húmeda y así es muy fácil poder integrar los colores. Para
Para pintar las alas vamos a mezclar un poquito de negro con blanco. Primero marcamos el contorno y después pintamos la parte interior. La parte de las alas que toca con el cuerpo tiene un poquito más de oscuridad, así que vamos a oscurecer esa zona. Cuando ya tenemos las alas así, vamos a dejarlas que se sequen antes de darles el toque final. Vamos a utilizar un pincel súper finito para hacerle las 2 antenas y las 4 patitas. Y cuando hemos acabado de hacer las antenas y las patitas, tenemos que darle cierta transparencia a las alas. Así que vamos a hacer el mismo color que tenemos en el fondo del cuadro y vamos a dar unas cuantas pinceladas para que dé esa sensación que las alas son un poquito transparentes. Y con este detalle final el cuadro ya está acabado. Fijaros qué bonito, qué explosión de color, de vida y de alegría. Queda precioso, me encanta el resultado. Espero que a vosotros también. Si es así, recuerda regalarme tu like y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.